Hay golpes en la vida que te llegan cuando menos los esperas. Golpes que no duelen en el cuerpo, sino en esa parte del alma donde guardamos la dignidad. Y créanme, mis amigos, que he visto muchos de esos golpes. He visto cómo se rompe un hombre cuando lo tratan como si no valiera nada, cuando lo miran como si fuera basura en la banqueta. He visto cómo se apagan los ojos de las personas cuando les cierran la puerta en la cara, cuando les niegan ese pedacito de respeto que todos necesitamos para seguir respirando. Esta historia que les voy a contar pasó hace algunos años, en un restaurante de esos elegantes, de esos donde la gente va a presumir más que a comer. Un lugar donde los platos brillan más que las sonrisas, donde el vino cuesta lo que una familia humilde gasta en un mes entero. Yo lo conocía bien ese lugar, porque pasaba frente a él cada tarde, cuando regresaba de la construcción con mi ropa llena de polvo y mis manos agrietadas por el cemento. Me detenía a veces frente a su ventanal grande, no para envidiar, sino para observar, para ver cómo vive la otra mitad del mundo, la mitad que nunca ha conocido el hambre de verdad, esa que te retuerce las tripas y te hace soñar con un plato de frijoles calientes. El restaurante se llamaba La Corona de Oro y su dueño era un joven de 30 y tantos años, de esos que la vida les sonrió temprano. Se llamaba Rodrigo Santillán, un hombre de traje impecable, reloj suizo que brillaba en su muñeca como un pequeño sol, y esa mirada fría que tienen los que creen que el dinero lo compra todo. Había heredado el negocio de su padre, pero él se empeñaba en decir que lo había construido con su esfuerzo. Mentiras que nos contamos para dormir tranquilos, supongo. Mentiras que repetimos hasta creerlas, hasta que se vuelven nuestra verdad, aunque los demás vean la realidad con claridad. Rodrigo era de esos empresarios que miden a las personas por su ropa, por su carro, por la marca de sus zapatos. Para él, un hombre valía lo que traía en la cartera. Y así vivía, rodeado de gente bonita, de clientes importantes, de meseros que le decían «Señor», con la cabeza agachada. Se había olvidado, como tantos, que todos venimos del mismo polvo, y al mismo polvo regresamos. Se había olvidado de dónde venía, de las manos callosas de su padre que construyeron ese imperio pequeño. Se había olvidado de la humildad que su padre predicaba, de esa bondad sencilla que el viejo Santillán mostraba a cada cliente, rico o pobre, importante o desconocido. Yo conocí al padre de Rodrigo, don Ernesto Santillán, un hombre bueno, de esos que ya no quedan. Empezó vendiendo tortas en un carrito en la esquina, bajo el sol que quema y la lluvia que empapa. Ahorraba cada peso, cada moneda, con una disciplina que nace solo del hambre verdadera. Tardó 20 años en juntar lo suficiente para abrir un local pequeño, otros 10 para convertirlo en algo respetable. Don Ernesto nunca olvidó sus orígenes. Nunca dejó de saludar al barrendero, de darle un taco al niño de la calle, de tratar a todos con esa dignidad básica que nos hace humanos. Pero los hijos, a veces, no heredan la sabiduría de los padres, solo heredan el dinero. Y el dinero sin sabiduría es como fuego en manos de un niño. Rodrigo creció entre comodidades que su padre nunca conoció. Estudió en escuelas privadas,
viajó al extranjero, usó ropa de marca desde pequeño y en algún lugar del camino perdió algo esencial. Perdió la capacidad de ver a las personas como personas. Solo veía categorías, útil o inútil, rico o pobre, importante o desechable. Aquella tarde de noviembre el cielo estaba gris como la conciencia de los ricos. Hacía frío, ese frío que se mete en los huesos y no te suelta. Las calles olían a lluvia que no terminaba de caer y la gente caminaba rápido, queriendo llegar a sus casas, a sus estufas prendidas, a sus cobijas. Los vendedores ambulantes guardaban sus mercancías temprano, protegiéndolas de la humedad que todo lo moja. Las madres apuraban a sus hijos, jalándolos de la mano mientras corrían entre los charcos. El mundo se preparaba para la noche, esa noche que siempre llega más rápido en invierno. Fue entonces cuando llegó él, un anciano de unos 70 años, tal vez más. Era difícil calcular su edad porque la vida dura envejece de formas que los calendarios no pueden medir. Caminaba despacio, arrastrando un poco los pies, con una chamarra vieja que había visto mejores tiempos. La chamarra era de un color azul que se había desvanecido hasta convertirse en un gris indefinido, con el cierre roto y parches en los codos. Su pantalón estaba remendado en las rodillas, remendado con cuidado, con esas puntadas que hace alguien que no tiene dinero para comprar ropa nueva, pero tiene orgullo suficiente para no andar roto. Y sus zapatos, Dios mío, sus zapatos parecían haber caminado todos los caminos del mundo. Eran de cuero, de ese cuero bueno que duraba décadas, pero estaban tan gastados que brillaban en algunos lugares y se agrietaban en otros. Las suelas estaban adelgazadas por millones de pasos y se veían los remiendos donde algún zapatero caritativo había tratado de extenderles la vida. Eran zapatos de trabajador, de hombre que nunca tuvo carro, que caminó cada kilómetro de su vida. Llevaba una gorra desgastada que ocultaba su cabello blanco, una gorra de béisbol sin marca, del tipo que regalan en las tiendas o que se encuentra en los mercados de segunda mano. En sus manos temblaban un poco, tal vez por el frío que calaba los huesos, tal vez por los años que pesan como piedras, tal vez por alguna enfermedad silenciosa que los pobres aprenden a soportar sin quejarse, porque los doctores cuestan dinero que no tienen. El anciano se detuvo frente a la entrada de La Corona de Oro. Miró hacia adentro, a través del ventanal grande donde se veía a las familias cenando, riendo, brindando. Se quedó ahí parado un momento, como dudando, como reuniendo fuerzas. Vi cómo sus labios se movían, tal vez rezando una oración, tal vez hablando consigo mismo, dándose valor. Luego, con una timidez que partía el corazón, con esa humildad de los que han sido rechazados tantas veces que ya esperan el rechazo, empujó la puerta y entró. Adentro hacía calor. Las luces eran suaves y doradas, como la luz del atardecer filtrada a través de cortinas de seda. Había música de piano saliendo de unas bocinas escondidas, algo clásico, elegante, de esas melodías que te hacen sentir que estás en otro mundo. Los manteles eran blancos como nubes, y en cada mesa brillaban copas de cristal fino que reflejaban la luz de las velas. El lugar olía a pan recién horneado y a ese perfume caro que usa la gente que nunca ha conocido el hambre. Olía a carnes asadas, a vinos importados, a postres franceses.
Olía a dinero, a privilegio, a esa vida que algunos tienen y otros solo miran desde afuera. El anciano dio unos pasos hacia adentro. Sus zapatos viejos chirriaron contra el piso pulido, un sonido que pareció resonar en todo el lugar como un grito en una iglesia. Algunas cabezas voltearon a verlo. Una señora con collar de perlas arrugó la nariz como si hubiera entrado un olor desagradable. Un hombre de corbata le susurró algo a su esposa y ambos rieron discretamente detrás de sus servilletas. Una pareja joven dejó de comer y se quedó mirándolo con esa curiosidad morbosa que tenemos por las cosas que no entendemos. El anciano no parecía darse cuenta de las miradas, o tal vez se había acostumbrado a ellas. Tal vez había vivido tanto tiempo siendo invisible que ya no le importaba. Caminó con esa dignidad temblorosa de los viejos, con la espalda tan recta como sus huesos cansados se lo permitían. Había algo noble en su forma de moverse, algo que hablaba de una vida de trabajo duro, de promesas cumplidas, de responsabilidades cargadas sin quejarse. Se acercó al podio donde estaba la anfitriona, una muchacha joven de sonrisa ensayada y vestido negro elegante. Ella lo miró de arriba a abajo, y su sonrisa se congeló como hielo en enero. Sus ojos, que momentos antes brillaban con calidez profesional, se volvieron duros. Vi cómo apretaba los labios, cómo sus dedos se tensaban sobre el libro de reservaciones. El anciano habló con voz suave, casi disculpándose por existir. Dijo que quería una mesa, que tenía un poco de dinero ahorrado, que era un día especial para él. Su voz temblaba un poco, no de miedo, sino de emoción contenida. Sacó de su bolsillo un billete arrugado y algunas monedas, contándolas con cuidado en su palma, mostrando que sí tenía para pagar. No dijo por qué era especial ese día. No tuvo oportunidad. Pero yo después me enteré, y cuando lo supe, se me partió el corazón en pedazos. La anfitriona lo miró con desprecio apenas disimulado. Le dijo que el restaurante estaba lleno, que no había mesas disponibles, que tal vez podría regresar en otra ocasión. Su voz era dulce, pero falsa, como azúcar sobre veneno. El anciano miró alrededor con esos ojos cansados, pero aún capaces de ver. Había al menos 3 mesas vacías, una junto a la ventana, otra cerca de la cocina, una tercera en la esquina del fondo. Él también las vio, pero no dijo nada. Solo asintió despacio, como quien está acostumbrado a que le cierren las puertas, como quien ha aprendido que discutir solo trae más humillación. Pero entonces, desde la cocina, salió Rodrigo Santillán. Había escuchado la conversación. Se acercó con esos pasos largos y seguros de los que mandan, limpiándose las manos con una servilleta blanca. Venía revisando algo en su teléfono, con esa expresión de importante que tienen los que creen que el mundo gira alrededor de ellos. Miró al anciano de arriba a abajo, igual que había hecho la anfitriona, pero con más crueldad en los ojos. Vi cómo sus labios se curvaban en una mueca de disgusto, como si hubiera pisado algo sucio en la calle. Y entonces habló fuerte, para que todos escucharan. Dijo que ese no era un lugar para gente como él, que su restaurante tenía un estándar que mantener, que no podía permitir que su clientela se sintiera incómoda,
que había muchos lugares más apropiados donde el anciano podría comer. El anciano solo lo miraba con esos ojos cansados que han visto demasiado, ojos que han visto guerras personales, tragedias silenciosas, pérdidas que no se cuentan en los periódicos. No se defendió, no alzó la voz, no hizo un escándalo, solo dijo, casi en un susurro que apenas se escuchaba sobre la música del piano, que tenía dinero para pagar, que solo quería comer algo caliente, que hacía mucho frío afuera. Pero Rodrigo no quiso escuchar. Levantó la mano, como quien espanta a un perro callejero, y le señaló la puerta con un dedo acusador. Le dijo que se fuera, que buscara algún lugar más apropiado para él, que no insistiera o llamaría a la policía. Algunas personas en el restaurante miraron hacia otro lado, avergonzadas pero cobardes. Otras asintieron, como aprobando, protegiendo su burbuja de comodidad. Y nadie dijo nada. Nadie se levantó a defender al anciano. Nadie tuvo el valor de decir que aquello estaba mal. El viejo bajó la cabeza. Vi cómo sus hombros se encogieron, como si de pronto pesara sobre él todo el dolor del mundo. Vi cómo sus manos temblaban más fuerte ahora, no solo por el frío, sino por la vergüenza injusta que otros le habían puesto encima. Dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos sonaban más lentos ahora, más pesados, como si cada uno le costara un pedazo de alma. Cuando llegó a la salida, se detuvo un momento. Volteó a mirar a Rodrigo, y en esa mirada había algo que no puedo explicar con palabras. No era rabia, no era odio, era algo peor. Era decepción, era tristeza por la humanidad perdida. Era el dolor de ver lo que se habían convertido los hombres. Era la resignación de quien entiende que el mundo ya no es el mismo. Y se fue. Salió a la calle gris, al frío que esperaba afuera como un perro fiel. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave, ese sonido que hace una puerta bien ajustada. Y dentro del restaurante todo volvió a la normalidad. Las conversaciones regresaron, las risas, el tintineo de las copas, como si nada hubiera pasado, como si acabaran de echar a la calle a un pedazo de alma. La música seguía sonando, los meseros seguían sirviendo, la vida seguía su curso como un río que no se detiene por nadie. Rodrigo regresó a su oficina en la parte de atrás, satisfecho consigo mismo. Revisó las reservaciones de la noche, contó el dinero de la caja, hizo llamadas de negocios, habló con proveedores, con clientes importantes, con su contador. Para él, ese anciano ya no existía. Era solo una molestia menor en un día de trabajo normal, un inconveniente que había resuelto eficientemente. Se sentía incluso orgulloso de haber protegido su negocio. Pero la vida, mis amigos, tiene una forma muy especial de enseñarnos lecciones. Y a veces esas lecciones llegan cuando más duelen. A veces la vida espera el momento exacto para mostrarnos quiénes somos realmente, para ponernos frente a un espejo y obligarnos a ver lo que nos hemos convertido. Pasaron 2 días. 2 días en los que Rodrigo siguió con su vida normal, sin pensar en el anciano, sin preguntarse a dónde había ido, si había encontrado dónde comer, si había llegado bien a su casa. Rodrigo estaba en su oficina cuando sonó su teléfono. Era su contador, don Esteban,
un hombre mayor que llevaba años manejando las finanzas del restaurante. Su voz sonaba extraña, nerviosa, como si tuviera miedo de lo que iba a decir. Le dijo a Rodrigo que necesitaban hablar urgentemente, que había un problema grande, que el edificio donde estaba el restaurante iba a ser vendido, que el dueño había decidido no renovar el contrato de arrendamiento, que tenían 3 meses para desalojar, 3 meses para encontrar otro lugar, para mover todo, para empezar de nuevo. Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. El restaurante era su vida, su orgullo, su identidad. Sin ese lugar, él no era nadie. Era solo otro hombre con un traje caro y una cuenta de banco. Preguntó quién era el nuevo dueño, qué podía hacer, cuánto dinero necesitaría para convencerlo de que le vendiera el edificio. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera, a endeudarse, a hipotecar todo. Don Esteban suspiró del otro lado de la línea. Hubo un silencio largo, pesado. Luego habló de nuevo. Le dijo que el nuevo dueño era el mismo de siempre, don Héctor Morales, que él había comprado ese edificio hacía más de 30 años, cuando era solo un comerciante humilde, que lo había rentado al padre de Rodrigo como un favor a precio bajo para ayudarlo a empezar, que durante todos estos años había mantenido la renta casi igual, sin aumentarla, como hacían otros propietarios que cobraban el doble o el triple, que había sido un amigo silencioso, un benefactor discreto, alguien que ayudaba sin esperar reconocimiento. Rodrigo sintió un frío que no venía del clima, un frío que nacía desde adentro, desde algún lugar profundo donde empezaba a germinar la sospecha, el miedo, la terrible posibilidad. Preguntó dónde podía encontrar a don Héctor, que necesitaba hablar con él inmediatamente, esa misma tarde, en ese mismo momento si era posible. Hubo un silencio largo del otro lado, tan largo que Rodrigo pensó que se había cortado la llamada. Luego, don Esteban habló de nuevo. Su voz sonaba triste, cansada, como si le doliera cada palabra. Le dijo que don Héctor acababa de morir, que había fallecido la noche anterior, en un hospital público, solo, sin que nadie de su familia llegara a tiempo, que sus últimas palabras habían sido para pedir perdón a Dios por no haber sido un mejor hombre, que había muerto en una cama fría, en un pasillo, esperando que alguien viniera, mirando hacia la puerta hasta que sus ojos se cerraron para siempre. Rodrigo colgó el teléfono. Sus manos temblaban como habían temblado las manos del anciano 2 noches atrás. Algo en su pecho se sentía pesado, como una piedra que crecía y crecía. Pero todavía no entendía, todavía no conectaba los puntos, todavía su mente se negaba a ver lo obvio, lo terrible, lo irrevocable. Fue esa misma tarde cuando llegó el abogado de don Héctor, un hombre serio, de traje oscuro y gastado, con un portafolio de cuero viejo que había visto mejores días. Pidió hablar con Rodrigo en privado. Se sentaron en la oficina y el abogado sacó unos documentos con movimientos lentos, rituales, como si estuviera oficiando un funeral. Explicó que don Héctor había dejado todo en orden antes de morir, que había hecho un testamento 3 días antes, 3 días exactos, que había decidido vender el edificio a una cadena de restaurantes grande,
una de esas corporaciones sin alma que pagaría el triple de lo que valía, que el trato estaba casi cerrado, que solo faltaban firmas, que era irreversible. Rodrigo sintió que el mundo se le venía encima, pero el abogado no había terminado. Sacó una fotografía vieja, en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo, y la puso sobre el escritorio con cuidado, como quien coloca una reliquia sagrada. Era la foto de un hombre joven, sonriente, parado frente a un puesto de tacos humilde en una banqueta. Detrás de él se veía el mismo edificio, pero más viejo, más descuidado, con pintura descascarada y ventanas rotas. El hombre de la foto tenía los ojos brillantes, llenos de esperanza, las manos callosas visibles incluso en la fotografía. Era don Héctor, 50 años atrás, cuando todavía creía que el mundo era un lugar bueno. El abogado explicó la historia, cómo don Héctor había llegado a la ciudad desde un pueblo perdido en las montañas, sin nada más que sus manos y sus ganas de trabajar. Cómo había vendido tacos en la calle, bajo el sol que quema la piel y la lluvia que empapa hasta los huesos, ahorrando cada peso, cada moneda. Cómo le había tomado 30 años comprar ese edificio, 30 años de trabajo sin descanso, de comidas frugales, de sueños postergados. Cómo había conocido al padre de Rodrigo cuando éste era joven y soñaba con tener un restaurante, cuando era humilde y bueno como don Héctor. Cómo le había dado una oportunidad, un precio justo, una mano amiga cuando nadie más quería arriesgarse. Rodrigo escuchaba sin poder hablar. Su boca estaba seca como arena. Sus manos sudaban frías. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Entonces el abogado sacó otra cosa, una nota escrita a mano, con letra temblorosa, irregular, la letra de alguien que escribe con dolor, con dificultad, con las manos que ya no obedecen del todo. Eran las últimas palabras que don Héctor había escrito 2 noches antes de morir, después de regresar del frío, del rechazo, de la humillación. La nota decía: fui a tu restaurante hace 2 días. Solo quería comer algo caliente y recordar cuando mi esposa y yo cenábamos ahí, cuando tu padre nos invitaba y nos trataba como familia. Ella murió hace 1 año y ese día era nuestro aniversario número 50. Quería sentir que ella todavía estaba cerca, en los lugares que compartimos. Quería ver si todavía quedaba algo de esa bondad que tu padre sembró. Pero me equivoqué. Me echaste como a un perro y entendí que el mundo ya no es el mismo. Por eso decidí vender, que alguien más aproveche lo que yo construí con amor. Tal vez ellos lo merezcan más. Tal vez ellos recuerden que detrás de cada persona hay una historia, un corazón que late, una vida que vale. El abogado guardó los papeles. Miró a Rodrigo con una mezcla de lástima y decepción que era peor que cualquier insulto. Le dijo que tenía 3 meses para desalojar, que no había nada que pudiera hacer, que don Héctor había sido muy claro en su decisión, que había ido al notario al día siguiente de la humillación y había cambiado todo su testamento, que había especificado que no quería que Rodrigo Santillán tuviera ninguna oportunidad de quedarse, y se fue. Rodrigo se quedó solo en su oficina. La foto del anciano seguía sobre el escritorio. La tomó con manos temblorosas.
Miró esos ojos jóvenes y llenos de esperanza, y los comparó con los ojos cansados del hombre que había echado 2 noches atrás. Los mismos ojos, la misma boca, las mismas manos que habían construido sueños y ahora sostenían solo recuerdos. Era el mismo hombre, el mismo que le había dado todo, el mismo que había sostenido el sueño de su padre, el mismo que había mantenido el techo sobre su cabeza durante años, el mismo que había sido generoso cuando podía haber sido codicioso, el mismo que había mantenido la renta baja cuando todos los demás propietarios cobraban fortunas. Y él lo había echado a la calle, como basura, como nada. En el día de su aniversario, en el día en que buscaba consuelo, en el día en que solo quería sentir que su esposa muerta todavía estaba cerca. Rodrigo sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo el miedo de perder el restaurante, era algo más profundo. Era darse cuenta de que había perdido algo que jamás podría recuperar: su humanidad, su decencia, su capacidad de ver a las personas más allá de su ropa. Era entender que había traicionado todo lo que su padre había construido, no el edificio de ladrillos, sino el legado de bondad, de respeto, de humanidad básica. Dicen que esa noche Rodrigo caminó por horas bajo la lluvia que finalmente cayó, que fue al hospital donde don Héctor había muerto, pero era demasiado tarde, que preguntó dónde lo habían enterrado y fue solo, con un ramo de flores baratas compradas en la esquina, a pedirle perdón a una tumba fresca que todavía no tenía lápida. Dicen que se arrodilló ahí, en el lodo que empapó sus pantalones caros, y lloró como no había llorado desde niño, que le pidió perdón por su ceguera, por su soberbia, por su crueldad, que le contó todo, como quien se confiesa ante un sacerdote, aunque sabía que no había absolución posible. Pero las tumbas no perdonan. Las tumbas solo guardan silencio. Las tumbas solo reciben lluvia y lágrimas y se las tragan sin hacer distinción. 3 meses después, la Corona de Oro cerró sus puertas. Rodrigo intentó encontrar otro lugar, pero la noticia de lo que había hecho se había esparcido. Nadie quería rentarle. Nadie quería hacer negocios con él. El dinero, descubrió, no sirve de nada cuando has perdido tu nombre. Los contactos no sirven cuando todos te dan la espalda. El orgullo no sirve cuando estás completamente solo. La última vez que lo vi, estaba parado en la banqueta donde antes estaba su restaurante. Miraba el letrero nuevo que decía próximamente Restaurante Familiar Los Morales. La familia de don Héctor había decidido abrir un negocio ahí, uno donde todos fueran bienvenidos, sin importar su ropa o sus zapatos, uno donde honrarían la memoria del viejo que había trabajado toda su vida para comprar ese pedazo de tierra. Rodrigo tenía la misma mirada perdida que había tenido don Héctor aquella noche fría, la misma derrota en los hombros, la misma vergüenza silenciosa. Parecía haber envejecido 20 años en 3 meses. Me acerqué a él. No sé por qué lo hice. Tal vez porque vi en sus ojos algo de redención. Tal vez porque todos merecemos una segunda oportunidad, aunque no la merezcamos. Tal vez porque yo también he cometido errores y sé lo que es cargar con el peso del remordimiento. Le ofrecí un cigarro. Lo aceptó con manos temblorosas. Fumamos en silencio por un rato
mirando el edificio que alguna vez fue suyo, mirando cómo los trabajadores instalaban el letrero nuevo, cómo pintaban las paredes, cómo preparaban el lugar para una nueva era. Entonces me dijo, con voz rota, con voz que apenas salía de su garganta: ¿sabes lo más triste, viejo? No es haber perdido el restaurante, es haberme dado cuenta demasiado tarde de que nunca tuve nada. Todo lo que tenía era prestado. El edificio, la reputación, la bondad de un hombre que yo creía que no valía nada. Y lo boté todo por orgullo. Lo boté todo porque me creí mejor que él, porque me di su valor por sus zapatos rotos y no por su corazón, porque olvidé que mi padre empezó igual, porque olvidé de dónde vengo. Le di una palmada en el hombro. No había palabras que pudieran arreglar lo que estaba roto, solo el tiempo, tal vez, y el perdón que él tendría que aprender a darse a sí mismo. Si es que algún día podía. Ahora, cuando paso por ahí, veo el nuevo restaurante abierto. Está lleno de familias, de niños riendo, de abuelos contando historias. En la entrada hay una placa de bronce que dice: en memoria de don Héctor Morales, quien nos enseñó que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás. Y junto a la placa hay una foto de él, joven y sonriente, con su puesto de tacos en la banqueta. Y a veces, en las noches frías, veo a Rodrigo parado en la banqueta del otro lado de la calle, solo mirando, cargando su lección como otros cargan sus cruces, entendiendo, por fin, lo que todos deberíamos saber desde niños, aprendiendo la lección más dolorosa de todas: que algunas cosas no se pueden deshacer, que algunas palabras no se pueden retirar, que algunas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Que no importa cuánto dinero tengas, cuántos títulos, cuántas propiedades, al final lo único que te llevas es cómo hiciste sentir a los demás. Si construiste puentes o muros, si diste la mano o la cerraste, si viste a las personas o solo viste su apariencia, si amaste o solo usaste, si fuiste humano o solo fuiste exitoso. Porque, mis amigos, la vida es como esta banqueta donde me siento cada noche. Todos pasamos por ella, ricos y pobres, jóvenes y viejos, hermosos y feos, exitosos y fracasados, y al final todos somos iguales ante la tierra que nos espera. La única diferencia está en las huellas que dejamos, en los corazones que tocamos, en las manos que ayudamos a levantar, en las puertas que abrimos en vez de cerrar. Don Héctor se fue de este mundo solo y olvidado, pero dejó una lección que vale más que todos los restaurantes del mundo. Dejó un ejemplo que su familia ahora honra. Dejó un nombre que la gente pronuncia con respeto. Y Rodrigo, con todo su orgullo y su dinero, se quedó con las manos vacías y el corazón lleno de remordimiento. ¿Quién era más rico al final? Yo ya sé la respuesta, y ustedes también, si se detienen a pensarlo. Don Héctor murió sin propiedades, sin cuentas bancarias llenas, sin nada material que dejar. Pero dejó una familia que lo recuerda con amor. Dejó una comunidad que lo respeta. Dejó una historia que vale la pena contar. Rodrigo tiene dinero todavía, tiene su juventud, tiene años por delante, pero está solo, completamente solo, porque cuando quemas puentes, eventualmente te quedas en una isla, rodeado de agua por todos lados,
sin forma de llegar a ningún lado. He pensado mucho en esta historia, mis amigos. He pensado en todas las veces que yo mismo he juzgado a alguien por su apariencia. En todas las veces que he mirado y no he visto. En todas las oportunidades que he tenido de ser bondadoso y he escogido ser indiferente. Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil mirar para otro lado. Es fácil decir que no es nuestro problema. Es fácil proteger nuestra comodidad y nuestra burbuja de privilegio. Pero cada vez que hacemos eso, perdemos un pedacito de nuestra humanidad. Cada vez que cerramos una puerta en la cara de alguien, cerramos también una puerta dentro de nosotros. Y llega un día en que nos miramos al espejo y no reconocemos a la persona que nos devuelve la mirada. Llega un día en que nos damos cuenta de que nos hemos convertido en exactamente lo que juramos nunca ser. Así que la próxima vez que vean a alguien con ropa vieja, con zapatos rotos, con la mirada cansada, deténganse un momento. Mírenlos a los ojos. Dense cuenta de que detrás de esa fachada hay una historia completa. Hay luchas que ustedes nunca conocerán. Hay victorias que nadie celebró. Hay dignidad que ninguna pobreza puede robar. Hay amores perdidos, sueños rotos, esperanzas que todavía respiran. Hay una vida entera, tan compleja y valiosa como la suya, tan llena de alegrías y tristezas, de aciertos y errores. Tal vez ese anciano en la esquina fue un maestro que formó generaciones. Tal vez esa señora con el vestido raído fue enfermera que salvó vidas. Tal vez ese hombre que pide limosna fue soldado que defendió a su país. Tal vez son simplemente personas que tuvieron mala suerte, que tomaron decisiones equivocadas, que fueron golpeadas por la vida más fuerte de lo que pudieron resistir. ¿Pero acaso eso los hace menos humanos? ¿Acaso eso les quita el derecho a ser tratados con respeto? Porque todos, absolutamente todos, merecemos ser tratados con respeto, con compasión, con esa humanidad básica que nos hace ser algo más que animales con ropa bonita. No importa si la ropa es cara o barata. No importa si los zapatos brillan o están rotos. No importa si el carro es último modelo o si llegaron caminando. Lo que importa es que son personas. Personas con sangre en las venas, con corazones que laten, con almas que sienten. Y si no podemos ver eso, si no podemos reconocer la humanidad en cada rostro que encontramos, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué nos hace diferentes de las bestias? El dinero no nos hace humanos. El éxito no nos hace humanos. La ropa cara no nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de amar, de tener compasión, de ver más allá de las apariencias y reconocer a un hermano en cada extraño. He visto muchas cosas en mis años, amigos míos. He visto ricos que eran pobres de espíritu y pobres que eran ricos de corazón. He visto hombres con títulos universitarios que no tenían ni un gramo de sabiduría y hombres sin educación formal que entendían los misterios más profundos de la vida. He visto belleza en rostros arrugados y fealdad en caras perfectas. He visto generosidad en los que no tienen nada y codicia en los que lo tienen todo. Y he aprendido que las apariencias son la mentira más grande que nos cuenta el mundo. Que el valor de una persona no se mide en pesos, no se cuenta en propiedades, no se pesa en oro.
El valor de una persona se mide en cómo trata a los demás cuando no tiene nada que ganar, en cómo habla de los ausentes, en cómo ayuda a los que no pueden devolverle el favor, en cómo se comporta cuando nadie lo está mirando. Don Héctor era un hombre valioso, no porque tuviera dinero o propiedades, sino porque había mantenido su bondad a pesar de todo, porque había ayudado sin esperar reconocimiento, porque había dado sin pedir nada a cambio, porque había construido algo con amor y no solo con ambición, y cuando llegó su final, cuando se enfrentó a la muerte en esa cama de hospital, pudo hacerlo con la conciencia tranquila, pudo mirar hacia atrás y ver una vida bien vivida, no perfecta, pero honesta. No sin errores, pero con buenas intenciones. ¿Cuántos de nosotros podremos decir lo mismo cuando nos llegue nuestra hora? ¿Cuántos podremos mirar hacia atrás sin arrepentimientos que nos asfixien? ¿Cuántos habremos construido puentes en vez de muros? ¿Cuántos habremos abierto puertas en vez de cerrarlas? Rodrigo tiene que vivir ahora con su decisión. Tiene que vivir sabiendo que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y escogió lo fácil, que pudo haber mostrado compasión y escogió el prejuicio, que pudo haber honrado la memoria de su padre y escogió traicionar su legado. Esa es una cruz pesada de cargar, amigos míos, más pesada que cualquier deuda, más pesada que cualquier fracaso económico, porque el dinero se puede recuperar, los negocios se pueden reconstruir, pero la paz interior, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. El respeto propio, una vez quebrado, no se pega con ningún pegamento. La dignidad, una vez vendida, no se puede comprar de vuelta ni con todo el oro del mundo. La luz de los faroles se está encendiendo ya. Las sombras crecen en la banqueta, alargándose como dedos oscuros que todo lo tocan. Yo me levanto despacio con estos huesos viejos que crujen como puertas oxidadas. Mis rodillas protestan, mi espalda se queja, mis pies cansados piden descanso, pero mi alma está tranquila, porque yo sí sé quién soy, y sé que cuando me llegue mi hora no me iré preguntándome si fui un buen hombre. Esa respuesta ya la tengo. No soy perfecto, eso lo sé. He cometido errores como todos. He dicho palabras de las que me arrepiento. He hecho cosas que ahora quisiera deshacer. Pero he tratado, amigos míos, he tratado de ser bueno. He tratado de ver a las personas, no su ropa. He tratado de dar la mano cuando podía, de compartir cuando tenía, de consolar cuando alguien lloraba. He tratado de ser humano en un mundo que a veces parece querer convertirnos en máquinas, y espero que ustedes, cuando les llegue su momento, también tengan esa respuesta. Espero que puedan mirar hacia atrás y ver una vida vivida con bondad, con compasión, con humanidad. Espero que puedan decir que hicieron la diferencia, aunque fuera pequeña, que ayudaron, aunque fuera a una sola persona, que amaron, aunque fuera imperfectamente, que intentaron, aunque a veces fallaran. Porque al final, mis queridos amigos, eso es todo lo que tenemos. No nos llevamos las casas, no nos llevamos los carros, no nos llevamos las cuentas bancarias. Solo nos llevamos los recuerdos de cómo amamos y cómo fuimos amados. Los recuerdos de las manos que estrechamos, de las lágrimas que secamos, de las sonrisas que provocamos. Eso es lo único que cruza con nosotros al otro lado, si es que hay otro lado. Que Dios los bendiga y que nunca olviden que la verdadera corona
No es de oro, es de bondad. Y es así que brilla para siempre. Brilla en los ojos de los que ayudamos. Brilla en los corazones de los que tocamos. Brilla en la memoria de los que dejamos atrás. Y esa luz, amigos míos, esa luz es eterna. Esa luz no se apaga con la muerte. Esa luz sigue brillando mucho después de que nuestros cuerpos regresen al polvo. Así que vivan de una manera que su luz brille. Vivan de una manera que cuando se vayan, el mundo sea un poquito mejor porque ustedes estuvieron aquí. Vivan de una manera que su nombre sea pronunciado con cariño, no con desprecio. Vivan de una manera que puedan mirar hacia atrás, sin vergüenza, y hacia adelante, sin miedo. Y recuerden siempre la historia de Don Héctor y de Rodrigo. Recuerden que un día ustedes también tendrán que escoger entre el orgullo y la compasión, entre el prejuicio y la bondad, entre cerrar la puerta o abrirla de par en par. Escojan bien, mis amigos, escojan con el corazón, porque esa elección, esa simple elección, puede determinar no solo el destino de otros, sino el suyo propio. El viento nocturno sopla frío ahora. Las calles se vacían poco a poco. La ciudad se prepara para dormir, para soñar, para descansar de un día más. Y yo también me voy, caminando despacio hacia mi casa pequeña, hacia mi cama humilde, hacia mis sueños sencillos. Pero me voy en paz, con el corazón ligero, con la conciencia tranquila, porque hoy ayudé a alguien que lo necesitaba. Hoy sonreí a un extraño. Hoy les conté esta historia esperando que tal vez, solo tal vez, haga que alguien piense 2 veces antes de juzgar, antes de rechazar, antes de cerrar la puerta en la cara de otro ser humano. Y si lo hago, si aunque sea una sola persona cambia por haber escuchado estas palabras, entonces mi día no fue en vano, mi vida no fue en vano. Mi tiempo aquí en esta tierra tuvo sentido. Buenas noches, mis amigos. Que duerman bien, que sueñen con un mundo mejor y que mañana, cuando despierten, tengan el valor de ayudar a construir ese mundo. Un acto de bondad a la vez, una puerta abierta a la vez, una sonrisa a la vez. Hasta la próxima historia, hasta el próximo encuentro aquí en esta banqueta que todo lo ve, que todo lo escucha, que guarda los secretos y las lágrimas de miles de almas que han pasado por aquí. Que Dios los bendiga a todos y que la luz de Don Héctor siga brillando en cada uno de ustedes.